Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, na nossa igreja Nuestra iglesia digital. digital, por Venga, donde sea que pase, pues onde somos, usted pense que tenga internet, ahí estamos, estamos unidos. unidos. Eu sou o pastor Amén. Darcio Y yo, Diosa, e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para que pueda vivir todos los milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Sea muy bienvenido al Ministerio Agua Viva y invitamos que pueda ver la página web de ministerioaguaviva.net, que tenemos allí en español, nuestro ministerio, quién somos, todas las prédicas y estudios están grabados y tenemos también los videoclips de las alabanzas y también las películas que siempre hablamos para que sea de bendición a usted, su familia, que puedan platicar y que puedan tener más relacionamientos con sus queridos. Y gloria a Dios, estamos de pie hasta hoy, porque hoy. tú has ofertado, tú tienes dado su apoyo y sus oraciones. Gracias a cada uno de ustedes. Y ahí seguimos juntos con la palabra de Dios. Aleluya. Así, ahí vamos, no importa lo que pase, ahí estamos. Y hasta acá nos ayudó el Señor. Amén. Bueno, nosotros estamos hablando sobre la identidad cristiana. Así como usted tiene su identidad en su país, aquí como cristiano se tiene una identidad. Estamos estudiando esas identidades. Hablamos sobre fe, hablamos sobre arrepentimiento y hoy vamos a hablar sobre una nueva vida en Cristo Jesús. Esto es una identidad muy importante para nosotros. Y para traer ese tema, invitamos a nuestro hermano Carlos. Ahí está, más bello que nunca, ¿verdad? Con una playera muy especial, ¿verdad? Preciosa, mira, hermosa. Sin vergüenza. Bendiciones, hermano, bendiciones, hermanos. Qué gusto poder continuar con esta serie de identidad cristiana y especialmente porque el tema de hoy creo que es algo que todos conocemos, todos hemos escuchado y que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús estamos viviendo una nueva vida en Cristo. O que deberíamos vivir, ¿verdad? Bueno, creo que aquí viene el problema porque la parte de Dios ya está hecha. Así es. Si hemos puesto nuestra vida, nuestra fe, eh, hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Jesús, esa parte ya la hizo Dios. ¿Qué tanto estamos viviendo esa vida? ¿Qué tanto estamos entendiendo ese cambio que Dios ha hecho en nosotros? Es la pregunta. Pero por parte de Dios, todo está hecho, hermano. Ya no La, es ver- como lo la- has dicho, la verdad, este es un problema de nosotros, ¿verdad? claro, como lo has dicho tú siempre, es una decisión personal. Así es. Entonces, hermano, hermana, que te quede claro esto. Dios ya hizo su parte. La respuesta o la siguiente parte es nuestra. Si no estás seguro de que tienes una nueva vida en Cristo, bueno, creo que te podemos ayudar para que eh, puedas entregar tu vida a nuestro Señor Jesús. Y si ya lo has hecho, te podemos ayudar para que entiendas un poco más lo que es una vida nueva en Cristo Jesús. Porque es la identidad, es el propósito que Dios tiene para ti, para mí, darnos una vida diferente. Entonces, todo aquel que ha entregado su vida a Cristo tiene una vida nueva. Ahora, hablar de vida nueva, hermanos, hermano, a veces resulta un poco complicado porque la verdad nosotros pensamos un cambio total en nosotros por todos lados. Pero lo que poco pensamos, y creo que en esto vas a estar de acuerdo, mi hermano, es que el primer cambio que hace Dios en nosotros es un cambio espiritual y comienza dentro de nosotros. Entonces, yo te digo esto porque cuando escuché yo la primera vez el Evangelio, ya directamente, que Dios tocó mi corazón,
me decían, bueno, confía en el Señor Jesús y todos tus problemas se van a terminar. Entonces yo esperaba un cambio en ese sentido. ¿Me entiendes? Entonces a veces nos confundimos ahí, pero tenemos que aprender o entender realmente esa nueva vida que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Ahora, esta duda, hermano, en cuanto a lo que es una vida nueva en Cristo Jesús, o cómo se puede nacer de nuevo, cómo se puede ser un hombre nuevo, una mujer. Utilizo el término hombre porque encierra todo, encierra hombre y mujer. Entonces, para poder entenderlo es un poco difícil y nos genera muchas dudas a veces. Para muchos cristianos es difícil de entender y vivir lo que conocemos como una nueva vida en Cristo Jesús. Creo que aquí, lo vuelvo a repetir, es lo más difícil de separar, de entender, porque yo deseo y quiero cuando vengo a los pies de Cristo Jesús que todo cambie instantáneamente, así, con un chasquido de dedos. Y de la noche a la mañana ya todo sea felicidad, alegría, pero no es tanto así. Ahora, imaginemos lo difícil que es para aquellos que aún no tienen a Cristo como Jesús, como su Señor y Salvador, lo hablaba al principio. Es mucho más difícil cuando nosotros hablamos de conceptos como eh, una vida espiritual, un nacimiento nuevo, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos de la confesión, cuando hablamos del bautismo, aun cuando hablamos de confiar en Jesús, de dejar todo en Jesús. Y lo otro, cuando hablamos creo que esto sería interesante un día tocar este tema, hermano, cuando hablamos a veces de cambiar, de cambiar, porque normalmente todos empezamos por nuestra cuenta tratando de hacer las cosas. Y llega un momento donde nos damos cuenta que no podemos, que no podemos. Y en ese momento nos decepcionamos, en ese momento surgen dudas, en ese momento no sabemos qué hacer, porque queremos hacer esos cambios nosotros mismos. Y más nos decepcionamos, más nos animamos cuando vemos que otros hermanos, sí, otros hermanos de la iglesia están viviendo, entre comillas, te diría una vida espiritual. Los ves cuando oran, que lloran, se humillan delante de Dios, cuando cantan, cantan con alegría, con gozo, y yo no puedo hacerlo. Es difícil. Entonces, es difícil entender esto, es difícil hacer los cambios nosotros mismos, no podemos. Ahora, no somos los únicos que tenemos esas preguntas, ¿eh? Si te recuerdas, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hay un pasaje del 1 al 6, eh, creo que lo tenemos por ahí, hermano, Sí, lo tenemos. por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Wow. Muchos diremos, bueno, es entendible lo que está hablando nuestro Señor Jesús, pero aquí estamos hablando de un maestro de la ley, hermano, alguien que conocía la palabra de Dios, alguien que conocía el Pentateuco y otros libros proféticos muy bien. Es un maestro, de acuerdo al versículo 10 del mismo capítulo 3.
el Señor Jesús le dice ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Bueno, porque aún este concepto de vida nueva, de nacimiento nuevo, no se había escuchado. El Señor Jesús es quien viene a revelarlo, quien viene a mostrárnoslo, a enseñárnoslo. Entonces, por esto Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no entendía el significado, no entendía lo que el Señor Jesús estaba hablando. Entonces, muchas veces así estamos nosotros. Ahora, él conocía la palabra de Dios hasta cierto punto, conocía las profecías hasta cierto punto, las enseñaba en las sinagogas, pero esto que hablaba el Señor Jesús le parecía como que no era correcto. Dice, ¿cómo puede un hombre viejo entrar, entrar por segunda vez en el vientre de la madre? Sabemos que es imposible. ¿Sabe qué? Adelante, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros conocemos mucho la palabra, leemos Allá mucho iba. la palabra, Allá iba. pero no la vivimos. Mira, Señor Jesús habla que la palabra mata, pero lo espíritu es que nos vivifica, que nos Vivifica. vida nueva. Entonces, cuando nosotros vivimos la palabra, nosotros estamos viviendo lo espíritu, viviendo nuestro espíritu. Amén. Amén. Esto que el Señor quiere de nosotros, esta nueva vida, esta transformación que Dios Correcto. desea en nuestras vidas. Ahora, había mucho de esto en Nicodemos, muy legalista, muy religioso. Esto es claro. Esas son dos palabras clave, ¿verdad? Claro. Era, Religiosidad y legalismo, esas son dos palabras clave. era muy común en los maestros de Israel. Se apegaban tanto a la ley que lejos, o a la palabra de Dios, que lejos de interpretarla o dejar que Dios eh, se la revelara, ellos la interpretaban a su modo y ahí se mantenían y no se abrían de allí. En esas reuniones que había entre ellos, la hablaban y si llegaban a un concepto, ahí se quedaban. Y era muy difícil moverse de ese concepto. Entonces, cuando el Señor Jesús llega revelándole a Nicodemo, eh, que le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, espérame, ¿de qué estás hablando? Hasta hoy, ya soy un hombre viejo y nadie he visto que haya nacido y luego vuelva a nacer. Ahora, esto es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nacimiento carnal. Pero el Señor Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, este es el problema, hermano. Esta es la confusión que a veces tenemos nosotros como creyentes y aquellos que no lo son. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver. Queremos ver. Y hablábamos que era la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es que la certeza de lo que... La seguridad, ¿verdad? La Ajá, certeza. la convicción de lo que no vemos. Exacto. Entonces, tenemos que estar seguros si el Señor Jesús dice que se necesita nacer de nuevo y la palabra de Dios dice que Él nos da esa vida nueva, tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esa convicción. Por esto es importante la fe, hermano, la fe en la vida cristiana. Tocamos este tema. Sí, te recuerdas, fue la primera identidad cristiana, ¿verdad? Porque la fe es la esencia que está alrededor y en medio de la vida del cristiano. La fe es lo que nos lleva a creer en la palabra de Dios, es lo que nos lleva a obedecer la palabra de Dios, es lo que nos lleva a una palabra que siempre usas tú mucho, a vivir la palabra de Dios. Esta Entonces, es la el problema es, hermano, que cuando hablamos de nueva vida, nosotros queremos vivir una vida justo como la que estamos viviendo. Y esto era lo que estaba precisamente exponiendo Nicodemo. Dice, espérate, no se puede hacer esto. ¿Cómo un hombre viejo va a poder vivir, va a poder nacer de nuevo? Es imposible. Entonces,
de verdad Nicodemo debería decir a Jesús, ok, explícame. Pero Mira, hizo con su sabiduría, dice, mira, ¿cómo puede un hombre viejo volver? es que este es el punto. Creo que este es el punto cuando hablamos de una nueva vida en Cristo. Decimos solamente una nueva vida, pero se nos olvida en Cristo. Cristo Jesús, así es, ¿Qué quiere decir en Cristo? Es una separación que depende de quién, de Cristo. de Cristo, porque es estar en Él. Él sustenta esa vida, esa esencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer a Cristo Jesús? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos recibir a Cristo Jesús? Confesándole como nuestro Señor y Salvador. Hablábamos ayer sobre esto y hablábamos justamente que Cristo puede estar en usted, pero usted puede no estar en Cristo. Sí, correcto. ¿No? O sea, la nueva vida es cuando Cristo está en usted y usted está en Cristo. Porque muchas veces nos olvidamos de estar en Cristo. Queremos que Cristo esté con nosotros, pero nosotros no estamos viviendo lo que Cristo quiere que vivamos. He escuchado mucho esta parte dentro de las iglesias y comentarios por ahí a veces que queremos que o hemos hecho de Jesús, del Espíritu Santo, algo que está a mi disposición cuando yo quiero. Yo vivo como yo creo, cuando yo quiero. Hoy voy a adorar y a glorificar a Dios. Y este es un tema interesante. ¿Por qué? Porque, hermano, una nueva vida en Cristo no es un estilo de vida, es una forma de vida, es una forma de vivir, no es un estilo, no es algo que adquiramos hoy y está de moda, hagámoslo, no, Y es una cambiamos lo que forma, queremos, ¿verdad? claro, es una forma de vida que no se puede cambiar, se tiene que vivir. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar nuestra vida, tenemos que vivirla tal y cual como Dios la diseñó. Tenemos que ser como Dios nos diseñó. Ahora, Dios nos da la opción de una vida diferente. Y a veces nosotros pensamos que esa vida es hacer yo, cumplir yo lo que tengo que hacer y ya es todo. No necesito de Dios, no necesito de Jesús, no necesito del Espíritu Santo. Yo voy a la iglesia, yo leo la palabra de Dios, yo oro, yo alabo, yo glorifico a Dios y estoy cumpliendo, entonces estoy viviendo una vida ¿qué? Nueva. Esto era lo que hablaba yo. A veces nosotros queremos hacer los cambios y no se puede. Tiene que ser un cambio. Nosotros queremos adaptar, hacer una adaptación del Evangelio conforme nuestra vida. Mira, esto no está bueno, entonces saca. Esto no me gusta, entonces saca. Mira, si fuéramos a hacer esto en la Biblia, sacar todo lo que no nos gusta, iba a tener un librito con 2 páginas, nada más que esto. Ahora mira lo que el Señor Jesús revela en el pasaje que leímos, en el versículo 3. Primero, revela que es que la condición, perdón, para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. Perdón, de poco me dio un poco de comezón en mi garganta, no sé, de pronto quizá algo de polvo. Usted está emocionado. Continúa, hermano, por un segundo. De verdad esta nueva vida es algo personal. Hablábamos ayer sobre esto, que nosotros no podemos escoger de qué mamá vamos a nacer, ¿verdad? Nosotros no podemos escoger en qué familia vamos a estar. Pero esta nueva vida, usted puede escoger. Es usted que puede escoger. Si usted no escoge esa nueva vida, no hay problema.
Usted va a tener un problema en la eternidad, pero ahora no hay problema. Bueno, de hecho, es lo que dice el versículo 3. Para esta vida nueva tiene una recompensa. Dice que vamos a poder ver ¿qué? El reino de Dios. Entonces, para poder tener esta nueva vida, o esta vida es necesaria, mejor dicho, para poder ver el reino de Dios. Desde allí ya estamos viendo las reglas que Dios está poniendo. ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres vivir una eternidad? ¿Quieres estar en el reino de Dios? Bueno, pues tienes que nacer de nuevo, le está diciendo a Nicodemo. Es la única forma. No importa si tú vas a la iglesia, no importa si eres maestro de la ley, no importa si eres religioso, legalista, lo siento. ¿Quieres ver el reino de Dios? No importa si lees toda la palabra de Dios, no importa si oras todos los días, no importa. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. La segunda, en el versículo 5, es un nacimiento de agua y del Espíritu Santo. Ahora, el agua sabemos bien que representa ¿qué, hermano? La vida. La vida. Y Jesús se presentaba como ¿qué? Como el agua. Podemos verlo en Juan, capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Recordamos la samaritana, la mujer samaritana. Llega al pozo ahí cuando Jesús estaba esperando y Jesús le pide agua. Entonces, después Jesús se revela como el agua y le dice a esta mujer, mira, el que bebe de esa agua que yo le doy, nunca va a morir, nunca más tendrá sed y tendrá vida eterna. Entonces, el agua que está hablando en el pasaje de Nicodemo es exactamente Jesús. Tenemos que recibir a Cristo. Tenemos que beber de esa agua para poder tener la vida eterna. Entonces, esta agua es la que está hablando, Un porque agua es la que viva, da la ¿verdad? vida. ¿Perdón? Y una agua viva, ¿verdad? Un agua viva. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos esto que está hablando el Señor Jesús a esta mujer, nos damos cuenta que solamente Él puede darnos esa agua. No hay nadie más. Porque dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Maravilloso esto, hermano. Una fuente de agua, una vida eterna. Pero ¿quién la da solamente? Jesús. Jesús es el único. Entonces, para poder tener una vida eterna es necesario beber del agua de la vida que Jesús ofrece. Solo así tendremos una nueva vida. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow, algo interesante, hermano. Al principio comenzamos hablando de qué? De la fe. De la fe. ¿Cómo empieza este versículo? El que tiene fe en mí, el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces, por eso es importante lo que hablamos de la fe. Ahora, si tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, si tú has depositado tu fe, si tú crees que Él es el Hijo de Dios, si tú has entregado tu vida a Cristo, Él te ha dado esa agua y Aleluya. tienes vida eterna y tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ahí empieza todo. Ahí empieza la nueva vida. ¿Es complicado? No, es muy fácil. Lo que tenemos es solamente que entenderlo. Lo que tenemos es solamente que aceptarlo, diría yo, hermano. Nacer de nuevo significa aceptar
a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Este pasaje, hermano, que vamos a ver a continuación, la verdad que es un pasaje hermoso, es un pasaje precioso que nos habla de lo que estamos definiendo como vida nueva y se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Wow, Amén. hermoso, ¿no? Sí, maravilloso. Ahora, hay una condición, hermano, para poder ser una nueva creación, para poder tener una nueva vida. ¿Cuál es la condición? Lo dice el versículo 5. Es estar en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa dejar todo en Él y que Él tome control de mi vida, de mi ser. Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hemos muerto nosotros al pecado, hemos muerto al mundo y empezamos a vivir esa vida que solamente tiene Cristo Jesús. Entonces, la condición es estar en Cristo Jesús, es vivir en Cristo Jesús, vivir la vida que Él nos está dando. ¿Qué es lo que estábamos viendo hace unos momentos? Es tomar esa agua, es beber esa agua para poder tener la vida eterna, para poder ser una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Porque esto es lo que significa, hermano, una nueva vida en Cristo Jesús. Significa una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y como habíamos visto, el Señor Jesús le explica a Nicodemo, la única forma que tú puedas nacer de nuevo es que naciendo de agua y del Espíritu. No hay otra forma. Y el agua y el Espíritu solamente lo da ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, una vez que nosotros recibimos este regalo de Cristo Jesús, estamos en Cristo. Él sustenta nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida. La sustenta Él. Entonces, por esto decía yo, no es un estilo de vida, es una forma de vida que nos da ¿quién? Cristo. Entonces, esto tenemos que entenderlo bien. No es algo que yo me gano por leer la Biblia o por orar más. Es un regalo de Dios. Es una oportunidad que Dios está dando a la humanidad. Tener una vida diferente. Ser una creación diferente. Una creación que esté sustentada en Jesús. Entonces, Pablo nos dice bien claro, aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es una nueva criatura, es una nueva creación. Tiene una vida eterna. Ahora, la segunda parte del versículo, hermano, antes de continuar, tenemos que mencionarla, porque dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Nuevo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo, mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi pecado, mi pasado, ya pasó, Ya se fue. ya se fue. Delante de la Es, presencia de Dios. eso que es tremendo, hermano. Eso que es tremendo, porque muchas veces vemos cristianos que están atados a su pasado. Entonces, no piden perdón, no liberan perdón, están atados. Ah, porque sabe cómo fue cuando era niño o corrió. Mira, cálmate. Si usted es Mira, una criatura, esto se fue. Esto se fue. cuando tú tienes un animalito atado por años y que solamente le da cierta libertad, cuando lo sueltas, no va más allá de esa libertad. Así es. Ahí se queda. Y este es el problema, hermano, es lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía atados por tanto tiempo
que ya que Cristo rompió esas cadenas y nos dio esa libertad, nosotros seguimos allí atados a ese pecado, atados a ese pasado, atados a esa vida que ya no existe. Ya no existe, porque somos una nueva creación, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora, porque todo eso ya pasó, hermanos, amigos, tenemos que movernos de ahí, tenemos que continuar, tenemos que seguir a quién, a Jesús, porque Él es qué, hermano, el camino. Y un camino no está solamente ahí para que se vea bonito, ¿no? No está ahí adornadito, no está solamente, ¿sabes qué? Vamos a hacer un camino para que, para que ese camino se quede allí muy bonito y pueda verse bien. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Va- Vamos por partes, hermano. Lo que está diciendo Jesús, el único que te puede dar una nueva vida, el único que te puede dar un nuevo nacimiento, soy yo, porque yo soy el camino. Yo soy el que he dado mi vida. He derramado mi sangre, he pagado el precio por ti. Entonces, si tú quieres tener una vida eterna, si tú quieres ser una nueva criatura, quieres tener una nueva vida en Cristo Jesús, tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que entender que la única forma es Jesús. Ahora, una vez que entendiste eso, tienes que entender que el único camino para llegar al Padre es Jesús. Y como decía, un camino que se pone solamente para que se vea bonito, no, se pone para qué, para caminar. Si Ahora, tú vas, hermano, tú estuviste acá con nosotros, si lo- tú vas de Delaware a Florida, tú te mantienes en una ruta específica que va directo a Florida. Para llegar al punto donde tú vas, tienes que seguir esa ruta. ¿Por qué? Si tú quieres llegar, digamos, en 18 horas, que es más o menos el tiempo, 18, 19 horas, si tú quieres llegar en 18, 19 horas, y esa es la ruta que te da esa opción de 18, 19 horas, las demás te dan 20, 30 horas, 40 horas, si tú te desvías, vas a estar fuera de la ruta, fuera del propósito y fuera del tiempo. Ahora, si tú sigues esa ruta, vas a llegar a tu destino, pero hay que mantenerse, hay que caminar, no hay que quedarse atrás. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo. Ya, dejemos eso, empecemos a movernos, empecemos a caminar, empecemos a vivir esta vida en Cristo Jesús. lo interesante es que Jesús habla acá, Él no habla, yo soy la religión, yo soy la iglesia, yo soy la denominación, yo soy, no esto. Él habla que yo soy Yo soy el el camino. camino. O sea, él no tampoco ha dicho, yo soy un camino. Si fuera un No, camino, sería otros caminos, sería otros caminos, ¿verdad? No, él le dice, yo soy el camino, o sea, lo único camino. No hay, usted puede buscar donde quiera. Ah, yo voy a buscar en Gandhi, yo voy a buscar en Buda, yo voy a buscar donde quiera. Va a buscarlo, pero solamente Jesús es el camino. y la siguiente declaración, la verdad. Sí, Solamente Jesús es la verdad. No existe nada más, por más que digamos que Buda, que quien sea puede darte una vida. No, dice Jesús, yo soy la verdad, el verdadero, el único. Ahora, la siguiente declaración, la vida es Jesús. Entonces lo que hablamos o hemos venido repitiendo una y otra vez es que solamente Él nos puede dar esa vida eterna, esa vida nueva. Solamente Él nos puede hacer una nueva creación. y de verdad cuando él habla acá, yo soy la vida, él no quiere decir solamente esta vida que nosotros tenemos,
Hablaba con una persona esta semana y decía, mira, se te muere ahora. Ay, por favor, no quiero morir. Pero si usted tiene a Cristo, usted sigue viviendo. Viviendo. Es la promesa. Esta vida es la vida ahora y la vida eterna. Esto es Correcto. maravilloso, ¿verdad? Ahora, la siguiente parte, hermano, dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de agua y de espíritu, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nadie viene al Padre sino por mí. Es Perdóname, mi hermano, pero es algo que me pica. Cuando le habla aquí, nadie viene al Padre sino por mí. No es por su ofrenda, no es porque usted es bueno, no es porque usted tiene barba o no tiene barba, si usted tiene pelo negro, morado, rojo, que sea. Es solamente por Él. Nadie va a Dios si no fuera por Jesús. Nadie. Que busque o que quiera. Ah, yo voy a hacer una ofrenda en la encrucijada, no sé, de cuenta. No te va a resolver. Al revés, te va a empeorar. Entonces, solamente Cristo nos lleva hasta a Dios. Es maravilloso esto, hermano, y discúlpame que estaba moviendo acá la pantalla, pero tenemos que entender esto. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es el único medio para que podamos llegar delante de la presencia de Dios, para que podamos tener la vida eterna. Y lo que venía diciendo yo, la nueva vida está sustentada en Cristo Jesús. Jesús, en Cristo Jesús, solo en Él. Así es que, hermano, todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que le confiesa como su Señor y Salvador, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, tiene vida eterna, pero también tiene una vida nueva, Sí. una nueva vida que Dios nos da. Y fíjate que es maravilloso, porque es algo que a veces nosotros como creyentes nos cuesta, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, después de escuchar este pasaje, creo que no queda más que decir. Porque este pasaje define todo el cambio, todo lo que Jesús ha hecho en aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador. Primero, ¿lo ha hecho qué? Un templo donde mora Él. Eso significa estar en Cristo, es tener esa vida, tener a Cristo en mi corazón, tener el Espíritu Santo en mí viviendo, dándome esa vida, sustentando esa vida. Ahora, aquí es donde comienza el cambio. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos que a veces nosotros queremos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, tratar de ser mejores cristianos, cuando en realidad no tiene que ver con lo que yo quiero hacer, es con lo que Dios quiere hacer en mí? Hablábamos una parte, yo tengo que obedecer, yo tengo que estar dispuesto, tengo que aceptar, esa es mi parte. Pero quien realmente está haciendo el cambio, quien realmente nos está dando esta vida, es Dios a través de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que está obrando, el que está transformando. Ahora, hablábamos de lo exterior, de que queremos que se vea esa vida y empezamos a veces actuando diferente o siendo diferente. Pero lo que vemos en este versículo que acabamos de leer es que Dios comienza obrando desde nuestro interior.
desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, desde nuestra mente, desde nuestra alma. La verdad de adentro para afuera, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Es una nueva vida, pero una nueva vida espiritual. Ahora, espérame. ¿Eso quiere decir que tenemos dos vidas, hermano? Más complicado, ¿no? Usted está complicando las cosas. Más complicado porque, espera, yo tengo una vida, se podría decir lo que hablaba el Señor Jesús con Nicodemo, carnal, porque dice lo que es nacido de la carne, carne es. Esto no lo podemos cambiar, porque hemos nacido, aquí Dios lo dispuso de esa manera desde que creó al hombre y a la mujer. Los hizo carne y los hizo con un propósito y los creó dentro de este mundo. Entonces nosotros somos consecuencias, somos el seguimiento de ese nacimiento por carne acá. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Nos está, ¿qué? Adoptando, nos está transformando, nos está regenerando, nos está dando una nueva vida, una nueva esencia, una esencia espiritual, pero una esencia espiritual pura, santa, limpia, porque es Dios mismo, dice en 1 Corintios capítulo 6, el Espíritu de Dios, ¿qué? Morando, ¿qué? Dentro del creyente. Dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no pertenecemos a nosotros mismos, ahora pertenecemos a quién? Por eso tenemos que tomar cuidado, porque muchas veces vemos cristianos que tienen dos vidas, la vida carnal y la vida espiritual. Pero cuando usted tiene la vida espiritual, cuando usted tiene una nueva vida, esta vida carnal, ella es involucrada por la vida espiritual. O sea, Miramos, usted no es dos personas, usted es una persona que es, como usted ha dicho, regenerada por el Espíritu Santo. si volvemos a, no regresa el pasaje, yo estoy acá en la 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, las cosas viejas pasaron, eso incluye mi vida, tu vida. Ya pasó eso. Sí, Yo siempre he dicho que desde el primer momento que tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú comienzas viviendo la vida eterna. Porque el día que mueres, que muere el cuerpo, así es. entonces desde ese momento ya tienes la vida eterna, ya tienes una nueva vida. Entonces, la segunda parte del versículo del capítulo 6 de 1 Corintios dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por esto ya que está tan claro que la verdad, lo que digamos ya sale sobrando, hermano. O sea, yo voy a glorificar a Dios en mi cuerpo, a través de mi cuerpo, a través de mis actitudes, a través de mi compromiso y de mi Mi comunión vida. y mi relación con Dios, ¿verdad? Entonces ahora te respondo, el cristiano ya no tiene dos vidas, tiene una sola vida. Así es. Sí, Ahora, sí, de verdad. Así es de nuevo, ¿verdad? ahora hablamos de identidad cristiana. Y esto es importante porque, mira, parecería que tenemos dos vidas, pero en realidad no. Tenemos una sola vida, porque tu cuerpo, tu espíritu, pertenecen ¿a quién? A Dios. Están en Dios. Ya se pagó, ya se compró todo lo que tú eres. Todo. Se pagó por tu pecado. Se perdonó todo. Tu desobediencia. Te dio una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de adorar, una forma de ver, una forma de hablar, una forma diferente. Que nosotros no querramos aceptarla es otra cosa.
Porque la palabra de Dios dice que quitemos palabrerías, que quitemos fornicaciones, que quitemos malos pensamientos, que quitemos chismes, que quitemos mentira, que quitemos todo eso en nuestra vida, ¿o no? Sí. La palabra de Dios dice que seamos santos porque Él es santo, Pero que es nos mucho, santifiquemos a Dios. pero es mucho, ¿verdad? Pero es que ya no hay otra forma, ya no hay nada más que hacer, más que vivir la vida que tenemos en Jesús. Por eso el nuevo nacimiento, Dios no te obliga a nacer de nuevo. Dios te ofrece. Y ¿Tú usted aceptas? acepta o no. Ah, pero pastor, va a me decir, pero pastor, es muy difícil. Mira, es difícil para los flojos. Y nosotros no somos flojos, ¿verdad? Nosotros Ahora, somos en la fuerza del Señor. el problema es este, hermano, que nosotros queremos seguir siendo dueños de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que pensamos, y no dejamos que Dios nos transforme, que Dios nos regenere, tanto espiritualmente como mentalmente, y por qué no físicamente, porque esa nueva vida tiene que salir, ¿qué? Afuera, tiene que ser la identidad del cristiano, tiene que ser lo que nos identifique. Tenemos que vivir espiritualmente, aunque estemos en este mundo, pero eso requiere obediencia, eso requiere entender que ya pertenezco a Cristo, que ya no soy dueño de mi vida, que ya no soy dueño de mi mente, de mis pensamientos, de mis decisiones. Todo lo que tenga que ver con mi vida en todos los sentidos tiene que ser llevado delante de Dios, delante del Señor Jesús. Y tengo que hacer que su voluntad, no mi voluntad. Y esto es lo difícil. Esto es lo difícil, porque yo siempre quiero hacer lo que yo creo que es correcto, lo que creo que es mejor para mí. Y allí estamos en problemas. Entonces, ¿qué significa, hermanos, estar en Cristo? Significa que mi vida está sujeta a Cristo. Esto es importante y lo estamos hablando desde el principio, porque ya pertenece a Jesús, porque Jesús me ha comprado con su sangre. Entonces mi mente, mi cuerpo, mi voluntad, todo lo que soy yo, toda mi esencia, todo lo que poseo, ya no es mío. Yo se lo he entregado a Jesús el día que le recibí como mi Señor y Salvador. Y como hablaba hace un momento, si yo acepté el trato, hermano, si yo acepté la condición, tengo que obedecer y tengo que continuar. Ahora mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente sacrificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, precioso pasaje, ¿eh? Ujú. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, mas ya no vivo yo. Ahora, la otra dice, y lo que vivo, ya no lo vivo en la carne, lo vivo, ¿qué? En el Hijo de Dios. Es Gálatas 2:20 y 21 me parece que fue el que leyó la hermana. 20, 21 me parece. Perdón, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Pero Cristo vive en mas mí. vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que es lo que estamos hablando, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que todo lo que estamos viviendo ya no tiene que ser vivido a mi manera, a mi forma. Tiene que ser vivido a la forma de Dios, a la voluntad de Dios, a como Dios lo dispone. Es lo que está haciendo Pablo. Dice, mi vida ahora tiene sentido y dirección, porque el sentido me lo dio Jesús.
porque la dirección me la dio Jesús. Ahora estoy en el camino, estoy siguiendo el camino, estoy siguiendo a Jesús y ahí me voy a mantener. Entonces, estar en Cristo es vivir la vida que Dios me ha dado. Y cuando comienzo a vivir esta vida, hermano, es cuando empieza teniendo significado todo. Es cuando todo empieza a tener sentido. Y es cuando me estoy dando cuenta que Cristo Jesús me está dando una oportunidad única, una verdadera oportunidad, una vida nueva. Y aquí es importante porque si de acuerdo a lo que decía Segunda de Corintios capítulo 5, ya todas las cosas pasaron, quedaron atrás. Pues entonces quiere decir que mi mente tiene que ir siendo renovada, mi corazón, mis sentimientos, y tengo que empezar a perdonar, porque ya Dios me ha perdonado, porque ya Jesús ha pagado el precio. Entonces, hermanos, para poder nosotros darnos cuenta y para poder perdonar, tenemos que entender que ya todos nuestros pecados han sido perdonados. No tienes que cargar esa carga. Tenemos que comenzar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Solo así es posible, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma de vivir. Dice Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, es estar crucificado ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, hermano? Él entregó su vida, él derramó su sangre, él pagó el precio. Y ahí quedó todo. Con su resurrección comenzó un nuevo tiempo, una nueva vida, una nueva oportunidad para el ser humano. Y si tú y yo hemos aceptado ese sacrificio, tenemos que entender que ese día todo quedó allí. Y ahora yo estoy crucificado, y crucificado quiere decir estoy viviendo en Cristo Jesús. Estoy junto con Él. Porque el día que Él ofreció su sangre, su vida, lo hizo por ti y por mí. No fue a la cruz solamente por ir. Por lo contrario, fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una nueva vida en Él. Entonces, la otra parte de Gálatas 2:20 dice, y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es maravilloso esto, hermano? Si Él dio todo por ti, por mí, si Él entregó su vida, su sangre, su cuerpo, por ti, por mí, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos tener una nueva vida en Cristo Jesús, para que tú y yo podamos ser una nueva creación. No es correcto que tú y yo entreguemos todo también. Y ya no carguemos con ese pasado, con esa cruz de amargura, de dolor, esa cruz que no nos permite perdonar, amar, que no nos permite adorar y glorificar a Dios en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de vivir diferente. Es tiempo de empezar a glorificar a Dios. Tenemos un pasaje más, hermano, en Romanos 12:1, y será el último que estaremos viendo. Creo que me pusiste otro. Ahí está. Correcto. Ahora pues, perdona. Sí, adelante. Ahora pues, ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que tenemos que entender. Él nos perdonó, Él nos dio ese perdón. Ya no hay nada que condenar en ti o en mí. Ya nos liberó. ¿Por qué seguir allá? El pasaje, hermano, que quería que miráramos para cerrar es el que sigue adelante, es Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando comenzamos, hermano, hablábamos de ayudar a entender lo que es una nueva vida en Cristo, de lo que es ser una nueva creación, de lo que es ser tener un nuevo nacimiento. Ahora, creo que lo explicamos, es la nueva vida que Jesús nos da. Ahora, ¿cómo vivir esa vida? Creo que Romanos 12:1 la define muy bien. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestra adoración. Y no tenemos que conformarnos a este mundo, sino tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento para poder comprobar que todo lo que Dios quiere, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. ¿Qué se requiere, hermano, hermana, para poder nosotros entender lo que realmente es nacer de nuevo? Es entregar, ofrecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón en sacrificio a Cristo. ¿Verdad? Es una renuncia diaria Todo. de nuestro viejo hombre, ¿verdad? De nuestra Sí, vieja naturaleza. Mira, los invitamos a venir a nacer de nuevo, ¿verdad, Carlos? mira, es maravilloso, y aquellos que hemos nacido de nuevo, les invitamos a que pongan atención en este versículo de Romanos 12. Y si has cumplido con esto que te pide, si realmente estás haciendo lo que dice el versículo 12 y el versículo, el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos 12, si realmente estás cumpliendo con esto, creo que has entendido bien lo que es una nueva vida. Amén. Creo que has entendido bien lo que es la identidad del cristiano. Si no, meditemos en esto y oremos a Dios para que nos revele su voluntad y el camino, que es Jesús, hermano. Amén. Gracias, hermano, por estar más una vez con nosotros. Y queremos invitar a usted a estar con nosotros el próximo viernes, donde vamos a hablar sobre el bautismo. Mira, el bautismo, que es por inmersión, ser por aspersión, el bautismo salva, nos salva. Tiene muchas cosas para se hablar de bautismo. Y te invitamos a estar con nosotros para escuchar y para estudiar junto con nosotros. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted puede usar nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp y te vamos a contestar en nombre de Jesús. Gracias por Amén. estar con nosotros. Y te invitamos el próximo domingo. La Santa Cena del Señor. Sí, la Santa Cena del Señor. Venga con nosotros, prepare esos elementos, aquel que va a representar el cuerpo de Cristo y aquel que va a representar el sangre de Cristo, y venga con nosotros. Juntos vamos a estar celebrando más una Santa Cena. Carlos, despídese. Bendiciones, hermano, y espero que la palabra de hoy nos haya ayudado a entender un poquito más esa comunión, esa relación que Dios está ofreciéndonos y que debemos tener con Él a través de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano, y seguimos adelante. Gracias, Carlos, por más una vez estar con nosotros. Tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor.
En nombre de Jesús. Dios te bendiga.